Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 10. Tonks salió de King's Cross inmediatamente después de que Harry saliera con sus tíos. Fue directamente a su apartamento para prepararse para su misión. Tras reunir todo lo necesario, lo metió en una pequeña bolsa que cabía en su bolsillo. Sintiendo que lo tenía todo listo, se sentó a la mesa de la cocina y abrió el sobre que Harry le había dado. Nombre. Tengo varias revelaciones que darte sobre esto, pero no estoy seguro de cuál decir primero. Supongo que empezaré con lo malo. Algo está pasando con Dumbledore, he descubierto varias cosas terribles y ya no confío en él, ni tendré nada que ver con él. Te lo contaré todo cuando me visites durante tu turno de guardia. No confíes en él. Si puedes evitarlo, no hagas nada por él. Esto es muy importante para mantenerte a salvo. Lo siguiente es que descubrí algunas cosas nuevas en la Cámara de los Secretos. Te lo contaré todo cuando te cuente el resto. Esto siguiente es extraño. Ahora tengo 8 vasallos vitalicios. Sí, más cosas de las que hablar cuando vengas de visita. Lo último es un poco difícil para mí de decir, porque puede que no quieras visitarme después de que lo haya dicho. Creo que estoy enamorado de ti. No sé cuándo me llegó. Solo sé que me llegó. Solo puedo esperar que compartas mis sentimientos o que los tengas en cuenta. Amo a Harry. Esa última información golpeó a Tonks como un ladrillo. Había estado enamorada de él desde que lo conoció, y la situación había empeorado desde entonces. Era guapo y un chico realmente agradable. Lo que no dejaba de sorprenderle era su edad. Físicamente tenía 15 años, pero mentalmente era mayor que ella. Esperaba que le gustara, pero nunca le planteó sus propios sentimientos. Tenía demasiado miedo de lo que los de la Orden pudieran pensar de su robo de la cuna, como ellos lo llamaban. No era justo. No tenían ningún problema con la diferencia de edad entre ella y Lupin, así que deberían tenerlo con ella y Harry. Lo más probable es que se debiera a que todavía lo consideraban y lo trataban como a un niño pequeño. ¿Podía soportar que la menospreciaran? Bueno, si quería ser feliz, y esta podría ser su mejor oportunidad, iba a tener que hacerlo. Haría lo que fuera por Harry. Sí, ella correspondía a sus sentimientos, y maldita sea, se lo diría a su regreso. Pensando en esto, se levantó y se dirigió al ministerio. Mansión Ridley, Little Angleton. Not apareció en el punto de aparición de la mansión y se dirigió a la habitación de su amo. Al llegar a la puerta, la custodiaban Colagusano y Bellatrix. Entonces, el perdido ha regresado. ¿Nos traicionaste y cambiaste tu libertad por la de los demás?, preguntó Bellatrix con sarcasmo. Tenemos una orden vigente de captura y tortura para usted en el acto, intervino Colagusano. Eso ya no me importa, respondió Not. Tengo que verlo. Tengo información crucial para él. Colagusano llamó a la puerta y la abrió. Amo, Not ha regresado solo y ha solicitado estar en su presencia. Envíalo aquí, Colagusano, siento que se avecina una buena tortura, ordenó Voldemort. Not entró en la habitación y se puso de rodillas. Se arrastró hasta Voldemort en un esfuerzo por mostrar su arrepentimiento. Al llegar a los pies del trono de su amo, besó el dobladillo de la túnica de Voldemort al ponerse de rodillas. Dime por qué no debería matarte donde te arrodillas, Not. Me has fallado a mí y a la causa, entonó Voldemort. Porque no le he fallado, maestro. Malfoy nos falló a usted y a mí, maestro. Le he traído 2 cosas y una explicación, tartamudeó Not. Ah, echar la culpa, qué bien. No me gustan mucho los fracasos, así que si no me satisface tu información, al menos tendré algo que decir, respondió Voldemort. Ahora dímelo rápido, y más vale que valga la pena esperar. Mi tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. Maestro, después de que Potter recuperara el orbe con la profecía, los niños empezaron a derrumbar los estantes a nuestro alrededor y salieron corriendo. Mientras lo perseguíamos, Potter se detuvo en uno de los estantes que aún estaban clavados, sacó un orbe y lo lanzó. El orbe golpeó a Hudson y se rompió. Un poco más adelante, Potter se detuvo de nuevo en otro estante. No vi si agarró otro orbe, pero sí lanzó uno. Lo atrapé y seguí persiguiendo a Potter. Lo tenía en la mano, girándolo para ver si aún tenía un orbe en las manos, cuando algo me golpeó, haciéndome chocar la cabeza contra un estante. Quedé inconsciente. Después de recobrar la consciencia, oí el ruido en la sala de la muerte. Me desilusioné y fui a investigar. Encontré a Dumbledore y a la Orden allí, así que fui a la oficina de uno de nuestros agentes, declaró Not antes de sacar un orbe y entregárselo a su amo.
Me escondí hasta que me sacaron del ministerio a escondidas. Al salir, uno de nuestros otros agentes me dio esto, dijo mientras sacaba un pergamino. Voldemort tomó los dos objetos ofrecidos. Estudió el orbe antes de recitar un conjuro. El orbe brilló un instante antes de que una voz anciana hablara. Y si el espíritu regresa al alma y se combinan, ella lo buscará, y si ella se une a él por sangre, entonces no tendrá igual en ningún reino. La voz se apagó y el orbe se nubló. Voldemort guardó silencio un momento, antes de mirar el pergamino y echarse a reír. El sonido era una mezcla entre la carcajada de una hiena y el siseo de una serpiente, combinado con el cascabel de una víbora. Era como si alguien golpeara una pizarra, raspándose las uñas. Ese viejo tonto está reclutando niños para que luchen por él. El ejército de Dumbledore, ja. Qué viejo manipulador idiota. Esta guerra terminará antes de lo que pensaba con sus estupideces. Lo has hecho muy bien, Not. Por eso, te encargo que busques los nombres de esta lista y que diseñes un plan para eliminarlos a todos de una vez. Puedes usar 15 de los nuevos reclutas, no más. Tienes 3 semanas para estar listo. No me falles, ordenó Voldemort. Not se levantó y salió, cerrando la puerta al salir. Voldemort se quedó pensando en el orbe que tenía en la mano, hasta que sintió un zumbido en la cabeza y la presencia de otra mente. No entiendo por qué crees tanto en estas profecías, dijo la voz. ¿Te he engañado? ¿No te mostré el valor de dividir tu alma? ¿No te aseguré que recibirías un nuevo cuerpo? ¿Acaso no se ha cumplido lo que he dicho? Sí a todas, respondió Voldemort. Es difícil cambiar algunas creencias que te inculcan y con las que te crían. Pronto tendrás este mundo bajo tu control y reinarás hasta que mis hermanos despierten. Entonces serás un gran aliado en nuestra conquista y recibirás una recompensa inimaginable, insinuó la voz. Número 4. Carretera privada. Harry se despertó atado a su silla, sentado en su escritorio, con solo el brazo derecho libre. Vernon lo observaba con lascivia. Chico. ¿Quiénes se creen esos bichos para hablarme así? Trataré a los que viven bajo mi techo como me plazca, dijo con voz ronca. A Harry le dolía la cara y le costaba ver con el ojo derecho. También sentía como si se le rompiera el lateral de las gafas. Tengo una carta del maldito director de ese instituto de mierda que tienes, donde dice que pasarás todo el verano con nosotros. Así que vas a escribir 20 mensajes ahora mismo, diciendo que estás bien y que no tienes ningún problema. Voy a tener a esa maldita paloma abajo para que las reparta. Si no escribes las cartas, la mataré y se la daré de comer a los perros de tu tía Marge. Te quedarás sentado en esa silla hasta que termines. Si esa paloma se niega a entregar las cartas, las llevaré a ti y a ti a casa de Marge, y haré que veas cómo se la comen los perros. Cualquier travesura tuya y te pasarás el verano en una jaula para perros. Ahora babeaba como un perro. ¿Me he explicado bien? Harry, sintiéndose desmoralizado y con ganas de esconderse, solo pudo asentir y recoger la pluma que estaba sobre el escritorio. Parecía no tener ganas de hacer gran cosa, pero escribió 20 veces en varios pergaminos. Estoy bien y me tratan con justicia. Vernon tomó la pluma, la rompió, enrolló el pergamino y salió de la habitación. Regresó momentos después con Hedwig en su jaula. Ahora dile que entregue las cartas y que regrese directamente aquí, y que no recoja ninguna otra carta de tus amigos, exigió Vernon. Hedwig, quiero que entregues cualquier carta que te dé este hombre y que luego regreses a tu jaula lo antes posible. No me entregues ninguna carta de mis amigos, ordenó Harry. Hedwig dio suavemente, y Vernon volvió a salir para llevarla escaleras abajo. Cuando regresó, desató a Harry, lo levantó y lo empujó bruscamente hacia su cama. Vernon salió de la habitación, dando un portazo y cerrando con llave. Harry se tomó un tiempo para intentar despejarse antes de ir a la ventana. Pensaba que podría salir si se lo proponía, pero se dio cuenta de que era una ventana nueva. Apenas podía ver por ella, porque tenía un aspecto esmerilado. Además, tenía cables que la atravesaban en forma de X, formando pequeños diamantes por todas partes. Cuando finalmente se obligó a abrirla, consiguió que se abriera unos 15 o 15 centímetros antes de detenerse y no abrirse más. Observándola más de cerca con su ojo sano, vio que estaba hecha para abrirse solo hasta ahí. Parecía que su tío había hecho planes antes de que Harry saliera del colegio. Sintiendo que se le hinchaba aún más la cara, Harry se fue a la cama a acostarse, y se desmayó poco después. Harry se despertó a la mañana siguiente con el sonido de la puerta de la gatera al cerrarse. Justo dentro de la puerta, que apenas podía ver con el ojo izquierdo, había 2 tostadas y un vaso de agua.
Aún aturdido y desequilibrado, se levantó, cogió su desayuno y se sentó de nuevo en la cama para empezar a comer. Al terminar una tostada y la mitad del agua, lo interrumpieron unos golpecitos en la ventana. Se arrastró hasta ella y miró por la abertura de 15 centímetros para ver una gran lechuza marrón de aspecto majestuoso con un colgante de plata alrededor del cuello. Metiendo la mano por la abertura, le dijo a la lechuza que la ventana no se abría más y le dio una tostada mientras intentaba coger la carta con ambas manos. Finalmente, tras un buen rato, logró recuperarla. Se dio cuenta de que la lechuza había escupido parte de la tostada, así que ahuecó la mano y vertió agua en ella para dársela. La lechuza bebió un poco, chilló irritada y salió volando. Harry regresó a su cama, se sentó y miró la carta. Estaba sellada con la impresión de lacre de Gringotts. Al abrirla, Harry tuvo dificultades para leerla con su ojo sano. Señor Potter. Lamentamos informarle del fallecimiento de su padrino, Sirius A. Black. De conformidad con la ley, le informamos de la lectura pública de su testamento el 21 de julio. Si lo desea, puede solicitar y programar una lectura privada antes de la lectura pública. Necesitamos su respuesta antes del cierre del día 21 de julio, junto con el testamento. Si no nos ha contestado para esta fecha, perderá todo derecho a reclamar o recibir beneficios de dicho testamento. Esperamos tener noticias suyas pronto. Limbolt. Departamento de Herencia. Al leer esto, Harry finalmente se derrumbó. Solo podía pensar en que Sirius estaba muerto, herido y completamente solo. Nadie podía ayudarlo, porque no podía enviar ninguna nota, y si ocurría algo de magia en la casa, enfurecería a su tío y haría que lo expulsaran. Pensó en todos los planes que había hecho, solo para verlos irse al traste. Se quedó sin control, y eso lo asustó muchísimo. A la hora del almuerzo, solo le dieron un vaso de jugo de toronja, que sabía amargo y estaba aguado. Después de beberlo, comenzó a sentirse aún más deprimido e impotente. En la cena, le dieron 2 rebanadas de pan tostado y un vaso de agua de nuevo. Esto continuó durante 3 días, hasta que una noche lo despertó un golpe contra una pared. Su tío Vernon estaba borracho y murmuraba sobre la rareza de Harry al romper su televisor. Vernon hizo rebotar a Harry contra las paredes varias veces antes de irse finalmente. Los siguientes 4 días fueron una confusión deprimente para Harry. Le dolía todo el cuerpo y apenas podía comer y beber lo poco que entraba por la puerta para gatos. Esa tarde Vernon llegó a la habitación de Harry con un cinturón y comenzó a golpearlo mientras él se quejaba. Hoy perdí un contrato de 2 millones de libras por tu culpa. El cliente dijo que no podía, en conciencia, gastar esa cantidad de dinero en una empresa cuyo gerente tenía un familiar que estudió en la Academia St. Brutus. Es culpa tuya, de ti y de tu extravagancia. Vernon lo golpeó hasta que se desmayó por la pérdida de sangre, y luego se marchó pisoteando. Harry yacía en el suelo con sangre manando de los desgarros y rasgaduras en su carne causados por el cinturón. No sentía dolor. No podía sentir nada en absoluto. Era como si sus emociones y terminaciones nerviosas se hubieran apagado. Al día siguiente, Vernon seguía tan molesto que no fue a trabajar. Más tarde, se cortó el brazo con la cortadora de césped. Fue a la habitación de Harry, culpándolo, y empezó a golpearlo con los puños. A los pocos minutos de la paliza, se oyó un fuerte golpe. Vernon, tras golpear a Harry en el estómago, se giró para ver cómo la puerta de la habitación volaba hacia él. Después de levantarse, Vernon miró y vio a un chico rubio, corpulento y musculoso que estaba allí de pie, mirando a su alrededor. ¿Qué demonios estás haciendo, papá?, preguntó Dudley. Vernon se volvió hacia Harry, le agarró la pierna y tiró con mucha fuerza. Me voy a deshacer de todos mis problemas de una vez por todas, respondió Vernon, con la cara roja y resoplando. Dudley se acercó y le dio un fuerte gancho a su padre en la mandíbula. Vernon se desplomó y cayó. Dudley oyó el crujido de un hueso al romperse y notó que su padre había aterrizado sobre la pierna de Harry que había estado agarrando. El extraño ángulo en el que cayó la había roto. Dudley apartó a su padre de Harry de un empujón, lo levantó y lo llevó a la sala. Mientras yacía a Harry en el sofá, Petunia entró. ¿Qué fue todo ese ruido? ¿Dónde está tu padre? ¿Y qué hace ese bicho raro ensangrentando mi sofá? Al diablo, madre. Ve a la cocina y no salgas hasta que yo te lo diga. Ordenó Dudley de tal manera que, asustada, obedeció. Mientras se dirigía a la cocina, Dudley corrió hacia la puerta principal. Salió corriendo y empezó a gritar el único nombre que sabía que podía estar allí. Tonks, Tonks. Sé que tú o alguno de los guardias de Harry están por aquí.
Harry me ha hablado de todos ustedes. Oyó el crujido de los arbustos a su derecha y se lanzó hacia donde provenía el ruido. Fuera de aquí, dijo una voz masculina. ¿Tonks? Preguntó Dudley. No, Mundungus. Tonks no estará aquí por más de 5 minutos. Dudley agarró a la persona invisible y la puso de pie. Bueno, cuando llegue aquí dile que venga a la casa inmediatamente, Harry la llama y es muy importante, afirmó Dudley algo satisfecho. Luego corrió de vuelta a la casa. Nada más cruzar la puerta, oyó que alguien bajaba las escaleras. Dudley corrió a la sala y se paró frente a Harry cuando su padre entró. «Quítate de mi camino, hijo», ordenó Vernon amenazante. «Voy a deshacerme de ese bicho raro de una vez por todas. Estoy harto del hedor que trae por aquí. No vas a volver a tocarlo. Él nunca ha hecho nada malo. No hay ninguna razón para nada de esto. Te has ablandado, muchacho. Ahora apártate de mi camino», entonó Vernon lentamente mientras comenzaba a moverse hacia Harry. Dudley se abalanzó sobre su padre, lo embistió y lo tiró hacia atrás. «Detente, papá, no quiero tener que golpearte otra vez», dijo Dudley mientras se mantenía entre Harry y su padre. Vernon atacó de nuevo a Harry, y Dudley lo derribó al suelo. En ese momento, la puerta principal se abrió y entró una mujer de pelo rosa. Dudley le dio un fuerte codazo a su padre en la sien y Vernon se desplomó. Dudley se levantó y preguntó. ¿Eres Tonks? ¿Sí que necesita Harry que sea tan importante? Dudley señaló el sofá. Tonks lo miró y palideció como un papel. «Harry», exclamó y corrió hacia él. «Llama a las autoridades locales. Ese hombre se ha pasado de la raya». Dudley fue al teléfono y llamó a la policía. Mientras hablaba, Vernon empezó a moverse y Petunia asomó la cabeza por la cocina. Tonks oyó a Vernon gemir al levantarse y lo aturdió de inmediato. Petunia gritó, dirigiéndose hacia su marido, así que Tonks también la aturdió. Justo antes de que llegara la policía, Tonks conjuró una cuerda y ató las manos de Vernon y Petunia, antes de reanimarlos. La policía entró en la casa, inspeccionó los alrededores y comenzó a tomar declaraciones. Dudley explicó lo que vio al llegar a casa y lo que había hecho. No dijo nada de magia, porque ya estaba familiarizado con el secreto profesional. La policía detuvo a Vernon y Petunia, mientras el equipo forense entraba en la casa. Mientras subían a Harry a la ambulancia, Tonks y Dudley subieron. Los paramédicos intentaron detenerlos, pero Dudley les dijo que eran sus primos y su única familia. En cuanto empezaron a moverse, Tonks entró en acción. «Dobby», gritó. Con un pequeño estallido, apareció Dobby. Mirando a su alrededor, como siempre, vio a Harry en la camilla. «El maestro Harry Potter está siendo herido». «¿Quién está haciendo esto? Me están arrancando las extremidades». «Dobby», gritó Tonks. «No hay tiempo para eso. Quiero que lleves a Harry y a su primo a un lugar seguro donde puedan ayudar a Harry». «Dobby hará lo que diga la señora Tonks. Dobby sabrá a dónde ir». «Bien, que me envíen una lechuza para saber dónde está. No se lo digas a nadie más». «Ahora vete», ordenó Tonks. Dobby agarró a Harry y Dudley antes de desaparecer. Tonks se dedicó entonces a obliviar las mentes del médico. Dejó a su paciente en un hospicio privado. Le dijeron que todas las pruebas y la documentación sobre la magnitud de los daños se enviarían a las personas adecuadas, entonó. Luego salió de la ambulancia y entró en la casa de la señora Fix. «Tonks, ¿qué pasa en casa de Harry?» Estaba a punto de llamar a Albus por la Red Flu para informarle de que las autoridades muggles estaban allí, dijo la señora Fix. Tonks la desobvió inmediatamente y le dio un escenario diferente en el que pensar. «Hoy no pasó nada fuera de lo normal. No estuve aquí y una de tus gatas está en celo», entonó Tonks después de susurrar el hechizo. Tonks desapareció entonces en la parte trasera de la casa de los Dursley. Se desilusionó y entró. La policía estaba por todas partes. Subió a la habitación de Harry, pero no encontró lo que buscaba. Registrando el resto de la casa, encontró debajo de las escaleras la varita y el baúl de Harry. Cogió la varita, encogió el baúl y se los guardó en el bolsillo. Fue a la cocina para irse y encontró la jaula vacía de Edwig. Dejó la jaula allí, pensando que Harry podría comprarle una nueva a Edwig más tarde. Volvió a salir para montar guardia. Al poco rato, la policía se había ido. En cuanto llegó su relevo, informó que había sido otro día aburrido y se fue a su apartamento. Se aseó y luego se fue al ministerio. Al llegar al control de Aurores, se dirigió directamente a la oficina del jefe del DMLE. Al llegar, le dijo a la secretaria que necesitaba hablar con Madame Bones sobre un asunto urgente.
15 minutos después, la llevaron a la oficina. Me han informado que tiene algo urgente para mí, Aurora Tonks, preguntó Bones. Solicito una licencia temporal de emergencia. Recientemente perdí a un ser querido, y ahora alguien aún más querido ha resultado herido y podría estar a punto de morir. En mi estado mental actual, no le sirvo a nadie, por eso la solicito, respondió Tonks, desesperada y con lágrimas en los ojos. Aurora Tonks, estamos en guerra, no podemos perder a uno de nuestros mejores infiltrados. Te necesitamos aquí para llevar a cabo aquello para lo que estás excepcionalmente cualificado. Bueno, entonces tendré que renunciar a mi puesto, no puedo continuar en mi estado actual, respondió Tonks mientras sacaba su placa. No nos precipitemos, Aurora Tonks. Creo que tiene 2 semanas de vacaciones. Tómese ese tiempo y le pondré en guardia de emergencia durante 2 semanas. Si le llaman, debe presentarse, incluso si no trabaja. Si no se presenta, será suspendido sin sueldo y tendrá que enfrentarse a una junta disciplinaria, instruyó Bones. ¿Llegamos a un acuerdo? Sí, señora, eso servirá por ahora, respondió Tonks exasperada. Madame Bones sacó un pergamino, garabateó algunas cosas y luego lo pasó por encima con su varita, triplicando su tamaño. Selló cada uno, metió 2 en su caja de regalo y le entregó uno a Tonks. Esta es tu copia, llévala siempre contigo, dijo Bones, de forma que Tonks se despidió. Gracias, directora, respondió Tonks al salir. Se dirigió directamente al punto de aparición del Dudley para regresar a casa. En algún lugar desconocido. Dudley sintió que aterrizaba en tierra firme, pero no veía dónde. La oscuridad era tan densa que parecía estar en una habitación sin luces, ventanas ni puerta. Al girar la cabeza, se topó con 2 grandes ojos verdes del tamaño de una pelota de tenis que brillaban levemente. Ustedes se quedarán aquí con el maestro Harry Potter, señores. Yo iré a buscar ayuda para el maestro Harry Potter, señores, y regresaré, dijo Dobby antes de marcharse. Debido a la oscuridad, Dudley sintió como si hubieran pasado horas antes de oír un chasquido, ser agarrado y llevado lejos. Esta vez apareció en una habitación de piedra bien iluminada, aproximadamente del tamaño de la habitación de Harry, pero el techo estaba justo a la altura de su cabeza, lo que lo hacía sentir un poco apretado. Había una cama, una silla y una mesita junto a la cama. Sobre Harry flotaba una de las criaturas más feas que Dudley había visto en su vida. Murmuraba algo que él no podía entender. Dobby lo siente, señora Griphook, pero la señora Tonks dice que llevemos al amo Harry Potter a un lugar seguro. Que lo llevemos a un lugar donde pueda recibir ayuda, declaró Dobby, tembloroso. Dobby sabe que el pueblo de los duendes es el lugar más seguro. Dobby sabe que el amo y la señora Griphook son buenos con el amo Harry Potter, señores, así que Dobby los traerá a él y a su primo aquí. Está bien, Dobby. ¿Puedes decirme qué le pasó? Preguntó la señora Griphook. Dobby no lo sabe, dijo con lágrimas en los ojos. La señora Tonks llama a Dobby a una pequeña caja de mudanza. Le dicen qué hacer, pero no le dicen qué está pasando. La señora Tonks le dice a Dobby que le envíe una lechuza, pero Dobby no puede hacerlo. No te preocupes, Dobby, yo me encargo. Ve a Gringotts y dile a Griphook que vuelva a casa. Dile que es una emergencia y luego tráelo, respondió la señora Griphook. Dudley permaneció allí todo el tiempo, escuchando en silencio la conversación. Cuando Dobby se alejó, la señora Griphook sacó una pluma y un pergamino y escribió algo en él. Luego chasqueó los dedos 2 veces. Con el primer chasquido, el pergamino se dobló solo, y con el segundo desapareció. ¿Eres el primo de Harry?, preguntó la señora Griphook. Dudley respondió asintiendo con la cabeza. ¿Sabes qué le pasó?, preguntó. Volví a casa para pasar el verano y encontré a mi padre golpeando a Harry. Intervine y lo detuve. Salí, llamé a Tonks y llamé a la policía cuando me lo ordenó. Cuando llegó la policía, nos subieron a una ambulancia y luego ella llamó a Dobby. Dobby nos llevó a un lugar muy oscuro antes de traernos aquí, respondió Dudley mecánicamente. Nunca había visto a mi padre tan descontrolado. Había golpeado a Harry antes, pero nunca tan mal. Le he puesto un hechizo de éxtasis. Es todo lo que puedo hacer hasta que consiga un sanador. Aunque me encantaría que el Aurora Tonks estuviera aquí antes de eso. Se sentaron en silencio durante unos minutos antes de que Dobby regresara con una criatura no muy diferente a la señora Griphook, pero un poco más alta y más ancha de hombros. ¿Qué es tan importante, querida, que tuviste que hacer que me sacaran del trabajo?, preguntó Griphook. Dobby estaba diciendo algo incoherente sobre Harry Potter. La señora Griphook lo giró y le mostró la cama. ¡Santo cielo!, exclamó. ¿Qué pasó?
La señora Griphook explicó lo que le dijeron y luego interrogó a Dudley. Cuando obtuvo las únicas respuestas posibles, volvió a hablar con su esposa. ¿Qué has hecho por él y cuáles son tus planes? Lo tengo actualmente bajo un hechizo de éxtasis. También le envió una carta a la Aurora Tonks para que venga a Gringotts. La quiero aquí antes de que empiece la sanadora, para que pueda explicar qué son la policía y la ambulancia antes de que hagamos nada más. No entiendo estos términos mugles, respondió. Me llevaré a Dobby y volveré a Gringotts para explicarle mi desaparición al director mientras esperamos a la Aurora Tonks. Solo espero no perder mi trabajo por esto, nuestro clan desaparecerá entonces, respondió Griphook. Luego agarró la mano de Dobby y se alejó. Hogwarts, oficina del director. Fawkes comenzó a volar alrededor de la oficina en círculos rápidos, piando y cantando frenéticamente. Fawkes, cálmate. ¿Qué te pasa? Preguntó Dumbledore. Fawkes continuó trimando y silbando mientras regresaba a su percha. Tienes que callarte, Fawkes. Estoy intentando concentrarme, exigió Dumbledore. Después de todos estos años que la has tenido, Albus, ¿aún no la entiendes?, dijo Art. ¿Por qué nunca te tomaste el tiempo de aprender a hablarle, en lugar de a ella? Está aquí para cumplir mis órdenes, y nada más, respondió. ¿Me estás diciendo que entiendes sus tonterías? Claro que sí. Llevamos hablando casi tanto tiempo como usted es director. Entonces dime de qué está hablando. Preguntó Dumbledore. At había estado escuchando a Fawkes todo el tiempo y solo había captado un par de palabras, pero no iba a decirle a Albus lo que había oído. En cambio, le habló directamente a Fawkes. Fawkes, por favor reduce la velocidad, vas demasiado rápido. Soy libre, Rick. Ella lo salvó y ahora yo soy libre. Necesito ir con ella inmediatamente, pero no puedo dejar que él sepa lo que ha sucedido. Ya veo. ¿Qué quieres que le diga para tranquilizarlo? Le dije poco después de la separación que una vez cada siglo tengo que enfrentarme a la Estela de Fuego para demostrar mi valía para quedarme. Era la única manera de escapar de su influencia y tener cierta libertad. No sé si lo recuerda o si realmente lo creía. La última vez estuve ausente 100 días. Intenta decírselo, y si no funciona, tendré que buscar otra manera, o simplemente huir y esperar que no pueda atraparme de nuevo, concluyó. Está bien, Albus, ¿recuerdas una ocasión después de que la obtuviste cuando ella te dijo que tenías que enfrentar la prueba de fuego una vez cada siglo? Preguntó At. Sí, creo que sí. Estuvo ausente más de 3 meses y se veía muy demacrada cuando regresó. Estaba casi inútil hasta después de la quema. Bueno, ha llegado el momento otra vez. Ella recibió el llamado. Si no va, significará su fin, y como es la última hembra, su raza, instruyó At. No sé si podría dejarla ir ahora, con la guerra en pleno auge. Puede que pronto la necesite mucho. Bueno, parece que tu decisión es dejarla ir ahora o perderla para siempre pronto. Así son las cosas, así que elige. Dudo que pase nada este verano, afirmó At. De acuerdo, maldita sea. Puede irse, pero debe regresar aquí al menos una semana antes del comienzo del trimestre, respondió Dumbledore a regañadientes. Fawkes desapareció de inmediato. Se oían risitas disimuladas provenientes de varios retratos, pero Dumbledore las ignoró. Londres, Tonks Flat. Tonks estaba sentada en su sillón, esperando nerviosamente una lechuza que le dijera dónde estaba Harry. Se sentía fatal por no haber estado allí para él. Se reprendía por no haber estado presente para detener la brutalidad. Un destello de fuego y la aparición de Fawkes la interrumpieron en sus cavilaciones. Fawkes, ¿qué haces aquí?, preguntó. No tengo tiempo para Dumbledore ahora. Tengo asuntos más importantes que atender. La respuesta a su pregunta llegó a su mente tan clara como si la hubiera pronunciado en voz alta. Esa es exactamente la razón por la que he venido a verte, Nim, fue la respuesta. ¿Quién es?, preguntó Tonks, y luego miró directamente a Fawkes. ¿Eres tú quien habla, Fawkes? ¿Cómo es posible? Es posible porque tú y yo estamos unidos de varias maneras. Nos une una persona querida por ambos. Acabas de cumplir tu parte de una profecía que mi padre me dio hace mucho tiempo, y ahora es el momento de que la terminemos juntos. No entiendo. ¿Qué profecía? Nunca he oído hablar de una profecía que me incluyera. Entiendo esto y por eso te daré lo que me fue dado hace mucho tiempo, respondió Fawkes. Nunca conocerás el amor verdadero. Tendrás a quienes te aman y a quienes aprecias, pero solo cuando encuentres a quien tiene la elección, podrás tener amor verdadero.
Tendrás muchas caras, te desvanecerás o morirás cuando sea necesario, pero no perecerás. Sabrás cuando se acerca el momento, porque tu alma se separará de tu espíritu. Tu espíritu será capturado y esclavizado por un agente de la oscuridad. Sentirás al que tiene la elección, porque solo él puede liberarte. Tu espíritu y tu alma deben salvarlo primero, o él no podrá salvarte. Si él no puede salvarte, no tendrá el poder ni la comprensión para tomar la elección. Tonks simplemente se quedó allí sentada, atónita y sin palabras. Mi padre me lo contó hace más de 2 milenios. Cuando conocí a Harry, presentí que podría ser el indicado. Lo ayudé en su 2º año de escuela, cumpliendo con mi parte. Las ataduras de mi esclavitud se han ido debilitando desde entonces. Hace unas 2 semanas, recibí un rayo de magia suyo. Esto nos conectó lo suficiente como para saber quién eras y para conservar muchos de tus recuerdos y sentimientos. En el hospital sentí algo muy especial. Sentí una profunda calidez y cercanía. En ese momento, solo podía pensar en Harry. Él se preocupa por mí y te ama. Lo siento en ti. Ahora debes decidir si quieres perseverar hasta el final o no. Si es así, debemos unirnos como uno solo, para que espíritu y alma vuelvan a ser uno. No sé, odiaría perder quien soy. No deseo ser poseída, respondió Tonks un poco asustada ante el pensamiento. Eso no sucederá. Seguirás siendo tú, pero conservarás todos mis recuerdos y conocimientos. Somos 2 partes de un todo. No te perderás. Yo, como espíritu, dejaré de existir como entidad mental, pero siempre seré parte de tu ser físico. No tienes nada que temer. Si de verdad lo amas, solo tienes una opción. Pero ten en cuenta que debe aceptarnos tal como seremos. Iguales, pero diferentes en nuestra identidad. Debe aceptarnos, o pereceremos y no podrá elegir, instruyó Fawkes. Lo único que Tonks podía pensar era que realmente amaba a Harry. Haría lo que fuera por ayudarlo y estar con él. No tenía elección, era todo o nada. Hagámoslo. Daría mi vida por Harry. Mi amor por él es todo lo que tengo ahora mismo, afirmó Tonks. Fawkes voló directo al pecho de Tonks, de lleno en él. Se produjo un destello de luz blanca brillante. Terminó en un destello de llamas rojas, y Tonks se desmayó en el suelo. Residencia Griphook. Dudley estaba sentado en la habitación con Harry en una cama y la señora Griphook de pie junto a él observándolo. Se preguntaba si debía hablar con ella cuando Harry empezó a brillar con una luz blanca. La luz era tan brillante que los cegó por un instante después de desvanecerse. ¿Qué fue eso? ¿Es normal para la gente mágica?, preguntó Dudley. No sé qué fue eso, ni sé qué es normal para ustedes los magos, respondió bruscamente la señora Griphook. Dudley decidió que sería mejor guardar silencio y no hacer enfadar a la criatura. No se sentía seguro en ese momento. Capítulo 11. Tonks se despertó con un dolor de cabeza desgarrador y una gran desorientación al oír un golpeteo en la ventana. Agitó la mano hacia la ventana sin pensarlo mientras se tambaleaba hacia su botiquín de pociones en busca de un remedio para la resaca. Pensó que, como se sentía como si hubiera estado borracha durante 3 días, esto sería lo único que podría aliviarla. Tomó la poción y se sentó a la mesa de la cocina. Se sorprendió al encontrar la lechuza que la había despertado en la mesa, frente a ella, con una carta. Reflexionó sobre ello un momento antes de que todo lo de antes volviera a su mente. Al tomar la carta, comenzó a preguntarse cuánto tiempo había estado inconsciente. Se dio cuenta de que ahora sabía exactamente quién era, en todas sus partes. Por primera vez en su vida, se sintió casi completamente completa. Lo recordaba todo, desde su sacrificio original. Abrió la carta y la leyó rápidamente. Auror Tonks, ven a la recepción de Gringotts y busca a Griphook. Él te llevará ante el señor Potter. Señora Griphook. Se levantó de inmediato, se aseó, pues no sabía cuánto tiempo llevaba inconsciente, y se puso ropa limpia. Luego cogió su bolsa de viaje de emergencia y, por instinto, se dirigió al punto de aparición del callejón Diagon. Rápidamente, pensando solo en Harry todo el tiempo, se dirigió a Gringotts. Una vez allí, se dirigió directamente a la zona de carritos, donde había visto trabajar a Griphook por última vez. Al llegar, no lo vio, y abordó al duende que estaba allí. ¿Dónde está Griphook? Debo verlo inmediatamente, ordenó. ¿Cómo voy a saber dónde está esa vejiga de roca?, respondió el duende malhumorado. No está aquí trabajando, como debería. Ahora vete y molesta a alguien que no sea yo. Tonks regresó al vestíbulo y se acercó al primer duende que pudo encontrar. Necesito ver a Griphook lo antes posible, afirmó con firmeza.
¿Qué quieres de ese desastre de grava? Preguntó el duende con sarcasmo. Sabes, siempre he tenido un gran respeto por los goblins, pero viendo el respeto que nos han demostrado a mí y a Griphook estos últimos minutos, me dan ganas de cambiar de opinión, respondió Tonks. Por favor, ve a buscarlo. El duende, con expresión de sorpresa, refunfuñó y se dirigió a la puerta de la oficina más alejada. Al regresar unos minutos después, su rostro mostraba inquietud. Auror Tonks, por favor sígame, dijo. La condujo por las puertas del fondo y luego por varios pasillos, antes de detenerse ante una gran puerta dorada. Al abrirla, Tonks vio a Griphook sentado frente a un gran escritorio, con Dobby sentado a su lado y un duende muy viejo detrás del escritorio. El viejo duende levantó la vista cuando Tonks entró en la habitación. Por favor, siéntese, Auror Tonks, ordenó el viejo duende. Tonks se sentó en una silla junto a Dobby. Soy el director Ragnarok y me encuentro en un dilema. Griphook ha infringido la ley de los duendes al permitir que un mago no autorizado fuera traído a la ciudad de Bahía Underrock. Al hacerlo, ha puesto a su clan en peligro de ser marginado y de perder todo su dinero y posesiones. Por otro lado, el mago en cuestión es el heredero de uno de nuestros mayores depositantes y recientemente se ha convertido en el heredero de sangre y magia de uno de los 4 fundadores de Hogwarts. También tiene un gran depósito en fideicomiso de Griphook, lo cual es digno de elogio. Tonks simplemente lo miró sin comprender, un poco sorprendida por la declaración. Antes de que pueda ocurrir cualquier otra cosa, debo decidir qué hacer. ¿Debería castigarlo o felicitarlo? Este es mi gran dilema. Tonks pensó un momento antes de hablar. Quizás tenga una sugerencia que te satisfaga. Es algo que a veces ocurre en el ministerio y en las fuerzas del orden mugles cuando surge la situación. Aunque no nos comparamos con magos o mugles, escucharé, si eso alivia mi carga, respondió Ragnarok. En cierto sentido, se pueden hacer ambas cosas. Castigarlo y elogiarlo. Debido a la bondad de sus acciones, se puede suavizar el castigo. Hacerlo lo suficientemente severo como para compensar su crimen, pero lo suficientemente indulgente como para no destruirlo. Algo que satisfaga a ambas partes del problema y a ambas involucradas, concluyó Tonks. Es un poco inusual que hagamos algo así, podría funcionar. Dime, Griphook, ¿te parece justo? Será como usted diga, director. Se hará justicia sea cual sea su decisión. Ragnarok sacó una pluma y un pergamino, y empezó a garabatear varias líneas. Lo firmó y selló antes de chasquear los dedos. Se copió solo, y Ragnarok le dio una copia a Griphook y guardó otra en una caja sobre su escritorio. Me gustaría ver a Harry lo antes posible. Necesito saber cuál es su estado y qué se ha hecho o se debe hacer por él, comentó Tonks. Auror Tonks, ¿nos acusa de haberle hecho daño al señor Potter de alguna manera? No haríamos tal cosa, a menos que nos atacara, preguntó Ragnarok con severidad. Para nada, directores, pero la última vez que lo vi, estaba mal y necesitaba atención médica. Por eso le pedí a Dobby que lo llevara a un lugar seguro, respondió Tonks con énfasis. Griphook, ¿por qué no me informaste de esto? Preguntó Ragnarok. Habría pospuesto estos procedimientos para más adelante. No me dieron la oportunidad ni me preguntaron por qué el señor Potter estaba en mi casa, respondió Griphook descaradamente. Lleva al Auror Tonks con el señor Potter inmediatamente, hablaremos más de esto más tarde, ordenó Ragnarok. Dobby rápidamente agarró a Tonks y Griphook y luego se alejó. Los tres llegaron a la habitación con Dudley, la señora Griphook y otro duende, sobresaltándolos mientras esperaban. ¿Cómo está? Preguntó Tonks mientras se dirigía a la cama. Está bajo un hechizo de éxtasis. No quería hacer nada grave hasta que llegara si pudiera entender qué ha pasado. Dijo la señora Griphook señalando a Dudley, hablaba de policía y algo llamado ambulancia. No sabía qué eran esas cosas, así que lo dejé bajo el hechizo de éxtasis, bajo la supervisión del conserje Doji. La policía son aurores mugles, y una ambulancia es un carruaje mugle que se usa para transportar pacientes al hospital, instruyó Tonks. ¿Ha habido algún cambio desde su llegada? Brillaba intensamente ayer tarde, pero nada desde entonces, respondió la señora Griphook. Qué extraño, comentó Tonks pensativa. Necesito un informe médico de todo lo que le pasa. Volviéndose hacia Dudley, dijo. Lo siento, pero tu padre debe pagar por el trato que le dio a Harry. Entiendo, fue todo lo que dijo. ¿En serio? Preguntó Tonks. Se dice que solías golpear a Harry con un grupo de amigos. ¿Por qué debería creer que lo entiendes? No tengo excusa para lo que hice en el pasado.
Le escribí a Harry antes de salir del colegio disculpándome por cómo lo había tratado y pidiéndole una mejor relación. Me respondió que le gustaría y que me presentaría. Dijo que eras uno de sus guardias de verano y que me caerías bien. Cuando llegué a casa y dejé de hacer lo que estaba pasando, salí y te llamé. Eras el único que conocía. Encontré unos mugumas o algo así. Me dijo que aún no lo habías relevado, así que le pedí que te dijera que Harry quería verte y que era muy importante, terminó Dudley con nerviosismo. Eso explica algunas cosas entonces, dijo Tonks antes de volverse hacia el sanador. Haz todas las pruebas que puedas primero, mientras aún esté bajo el hechizo. Cuando lo tengas documentado, libera el hechizo y mira qué puedes hacer. La conserje Dorgin se puso manos a la obra de inmediato. Recordando algo de antes, Tonks rebuscó en los bolsillos de su túnica hasta encontrar la varita de Harry. La sacó y se dispuso a entregársela a Dobby. Dobby, quiero que lleves esto a la habitación de Harry y lo pongas sobre la cama. Los muggles deberían haber terminado allí, pero por si acaso, no te vean. Vuelve en cuanto termines. Dobby está haciendo lo que la señora Tonks le pregunta, pero Dobby está preguntando qué está haciendo el señor Harry Potter sin su varita. Te lo explicaré más tarde, pero date prisa antes de que sea demasiado tarde, respondió Tonks. Dobby se alejó y todo quedó en silencio, salvo el murmullo del sanador. Cuando el cuidador Dorgin terminó, tenía una expresión seria. El señor Potter se encuentra en muy mal estado. Tiene 5 costillas fracturadas, 2 de las cuales le han perforado los pulmones. Tiene ambas piernas rotas en la mitad inferior. Tiene 16 fracturas entre los brazos, una conmoción cerebral y una fractura de cráneo. También tiene 3 vértebras fracturadas en la parte media de la espalda. Los análisis de sangre muestran indicios de infecciones por los múltiples cortes que no fueron tratados. También demostraron que le administraron la poción Dolcoret y algunas sustancias muggles para bajar su estado emocional, de modo que se sumiera en la autocompasión, concluyó con tristeza. ¿Qué es Dolcoret?, preguntó Dudley. Es una poción prohibida que solía dárseles a los esclavos o a quienes iban camino a Azkaban. Hace a la gente dócil. Obedecerán las órdenes y no querrán contraatacar, declaró Tonks enfadada. ¿De dónde sacarían mis padres, que odian la magia, algo así?, preguntó Dudley. Buena pregunta, Dudley. Se la tuvo que dar un mago, con instrucciones de dosificación. Yo diría que tus padres no odian la magia tanto como dicen, respondió Tonks. Tratar a un niño así es despreciable. La vida de un duende sería castigada por semejante acto, bramó Griphook. La pregunta es, ¿podemos curarlo y cuánto durará su recuperación?, preguntó Tonks. Con la ayuda de la maestra de pociones Griphook, creo que podremos curar todas sus heridas físicas en 3 semanas. Sus heridas mentales podrían tardar mucho más, declaró el cuidador Dorgin con inquietud. Sin embargo, la recuperación física total tardará entre 6 y 8 semanas. Dobby regresó e informó. Dobby pondrá su varita en la cama del señor Harry Potter, como dice la señora Tonks. La casa estará vacía para que no vean a Dobby. Gracias, Dobby, dijo Tonks antes de volverse hacia Dorgin. No tenemos tanto tiempo para que nos lleve tanto tiempo. Tenemos una cámara similar a la de Hogwarts, pero se usa poco y es costosa. Además, necesitaríamos el permiso del consejo y del director para usarla, declaró la señora Griphook. ¿De qué cámara de Hogwarts estás hablando?, preguntó Tonks. La señora Griphook está hablando de la sala de ir y venir de Hogwarts, intervino Dobby. Sí, creo que Harry la llamó la sala de los menesteres. Tiene una diferencia horaria de 7 días dentro y 1 fuera, intervino Griphook. Ah, esa habitación. Harry me contó que la usaron para entrenar durante el curso escolar, pero no mencionó ninguna diferencia horaria, dijo Tonks. Entonces, llévenlo a la cámara de los duendes. Dobby, lleva a Griphook a pedir permiso. Ya nos preocuparemos del coste después. Llevaré estos informes a los aurores muggles y volveré pronto. Luego, sin pensarlo, desapareció dejando a todos los demás atónitos por su salida. Sede de la policía londinense. Tonks apareció en un callejón frente a Scotland Yard y se dirigió rápidamente a la puerta principal del edificio. Al entrar, se dirigió directamente a la recepción. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita?, preguntó el oficial en el mostrador. El agente Tonks quiere ver al inspector Samuels, respondió. Habitación 203, agente Tonks. Segundo piso, a la izquierda del ascensor, segunda puerta a la izquierda, indicó el oficial. Tonks se dirigió a la oficina. Desconocido para la mayoría, esta oficina albergaba el enlace entre los aurores y las autoridades muggles.
El inspector Samuels era un skip con muchos años de experiencia en Scotland Yard. Al llegar, vio a un hombre delgado, de estatura media y cabello gris arenoso. Cerró la puerta tras entrar y se presentó. Soy la Aurora Tonks y estoy de baja por emergencia. Vengo con la documentación sobre los sucesos ocurridos recientemente en el número 4 de Private Doctor. Inspector Samuels, respondió. ¿Dice el número 4 de Private Doctor? Preguntó mientras escribía algo en su computadora. Ah, sí, el abuso de un menor, un sobrino puesto bajo su cuidado. Aquí dice que fue trasladado a un hospicio privado, supongo que a San Mungo, preguntó mientras la observaba. No, ¿por quién es? Está en un lugar aún más privado y más seguro, respondió Tonks, sabiendo que la estaban poniendo a prueba. Ah, ¿y quién sería él para recibir un trato tan inusual? Preguntó Samuel sorprendido. Harry Potter, respondió ella. Las cejas de Samuel casi desaparecieron tras esa declaración. Tardó un buen rato en responder. Bueno, eso responde a varias preguntas. Sabes que este caso ya está en todas nuestras noticias, ¿verdad? La propia reina ha tomado una postura sobre el abuso infantil y está siguiendo este caso de cerca. ¿Cuál es la gravedad de sus lesiones? Tonks le entregó los documentos intercalando sus propias noticias. Por su seguridad, su nombre debe mantenerse en secreto el mayor tiempo posible. Puede informar a su majestad de todo, pero por favor, procure minimizar la información que otros tengan sobre él. Hizo una pausa. Como puede ver en el informe médico, lo estaban drogando con una poción. Esto significa que tiene más enemigos que los que ha habido en el profeta. Mantendré su nombre lo más en secreto que pueda, Aurora Tonks, pero es posible que tengamos que entrevistarlo en un futuro cercano. Eso no será posible por un tiempo. En cuanto se recupere emocionalmente, me pondré en contacto contigo para ver si aún lo necesitas. Si es necesario, también tenemos a su primo Dudley con él ahora mismo, y puedes interrogarlo si quieres. Debido a mi ausencia, tendrás que contactarme a través de Gringotts si deseas interrogar a alguno de ellos. Gracias por traerme a este Aurora Tonks, haré todo lo que pueda, afirmó Samuels mientras se levantaba. Gracias, inspector, si no le importa me voy de aquí, respondió antes de concentrarse y desaparecer. Oficina del director, Gringotts. Maestro Griphook, ¿se da cuenta de lo que pide? Preguntó Ragnok. Acaba de ser reprendido por un delito, y ahora me trae esta petición. Si la situación no fuera de extrema necesidad, director, no habría venido. Lo que pides es tan descabellado para los goblins que quizá tenga que hacerte una revisión para asegurarme de que sigues siendo un goblin, declaró Ragnok con aprensión. Además de que nunca se ha permitido a ningún mago entrar en la cámara, el coste no es ni mucho menos considerable. Su funcionamiento nos cuesta más de $500,000 de galeones al día. Por eso solo la usamos 12 días cada 4 años, para nuestro ritual de prosperidad. Ahora nos pides que la equipemos para un mago y que no recibamos reencarnaciones hasta que el señor Potter termine con ella. ¿Cómo voy a explicarle esto al consejo? Porque me preguntarán si estoy seguro de recibir el pago que se nos debe. Director, el señor Potter no es un mago cualquiera. Creo que él y sus seguidores son el futuro del mundo mágico que todos deseamos. No solo me llama amigo, un duende, sino que también llama amigo a este elfo doméstico, Toby. Cuenta con el respeto de al menos un centauro, un semigigante y posiblemente un gigante. Se gana el respeto sin pedirlo. Quienes lo siguen darían la vida por él, sin que él se lo pidiera. Se ha portado bien conmigo y con los míos, y no ha pedido nada a cambio, salvo quizás amistad. Se la he dado generosamente. La declaración de Griphook fue tan apasionada que incluso se sorprendió a sí mismo. Me parece que también le has demostrado tu lealtad, declaró Ragnok con conocimiento de causa. ¿Quién pagará esto si logro convencer al consejo de que apruebe el uso de la cámara? Tengo en mi fideicomiso bienes materiales del señor Potter que equivalen a un mínimo de 5 millones de galeones. Si es necesario, los usaré, y lo que mi esposa y yo ganamos en el reciente intento del señor Potter por adquirir dichos bienes, declaró Griphook con convicción. No leyó el informe de lo ocurrido durante el reciente ritual de adopción de sangre del señor Potter, director. ¿Ha visto algo así en toda su vida? Lo he leído, y ni yo ni nadie con quien he hablado al respecto ha encontrado nada parecido. Lo presentaré ante el consejo y te daré una respuesta en cuanto la den, ordenó Ragnok. Sintiéndose despedido, Griphook salió de la oficina seguido por Dobby. ¿Qué desea estar haciendo ahora el maestro Griphook? Creo que debemos regresar a mi casa y esperar, respondió Griphook. Dobby le agarró el brazo y se alejó. Residencia Griphook.
Habían pasado 2 horas desde que todos habían regresado. Todos permanecían sentados en silencio, absortos en sus pensamientos, esperando una respuesta del consejo. Tonks estaba sentada cerca de la cama, con la mano sobre la de Harry, mientras Dudley dormitaba en un rincón. Un fuerte ruido metálico los sobresaltó a todos, y Griphook se dirigió a una caja de medallas en una de las paredes. Abrió la caja y sacó un sobresellado con el sello del consejo. Nervioso, lo abrió y lo leyó. Tenemos autorización para usar la cámara durante 3 días. Estará abastecida durante 3 meses con todo lo que necesitemos o solicitemos. ¿Hay alguna restricción, querida?, preguntó la señora Griphook. No, solo que debemos terminar en 3 días y el costo será de 1 millón de galeones por día. ¿De dónde vamos a sacar 3 millones de galeones?, preguntó Tonks. No tengo tanto dinero. No se preocupe, Auror Tonks, respondió la señora Griphook. El señor Potter contrató mis servicios recientemente y el resultado final será más que suficiente para cubrir el costo. ¿Qué podrías haber hecho por él para que Harry ganara millones de galeones? ¿Y cuánto es eso?, preguntó Dudley. Los galeones son dinero mágico. En cuanto a lo otro, no estoy en libertad de divulgar esa información. Solo el señor Potter puede decírselo, si considera que debe saberlo, respondió la señora Griphook. De todos modos, eso no importa por ahora. Llevemos al señor Potter a la cámara para que pueda empezar con su curación, intervino Dorgin. Todos se levantaron mientras el conserje Dorgin conjuraba una camilla flotante para poner a Harry. Tonks levitó a Harry sobre la camilla y todos salieron de la casa para dirigirse a la cámara. Mansión Riddle. Not entró en la sala del trono de Voldemort, se puso de rodillas y besó el borde de la túnica de su amo. Maestro, hemos localizado casi todas las casas de la lista y las estamos vigilando, pero nos hemos topado con un problema, afirmó nervioso. ¿Estás tratando de decirme que has fracasado en tu misión, Not?, preguntó Voldemort con dureza. No, amo, es que no podemos encontrar la casa de Potter. Sabemos dónde está, pero ni siquiera podemos acercarnos a la zona donde se encuentra. Algo nos aleja de ella cada vez que intentamos llegar. No te preocupes por Potter. Yo mismo me encargaré de ese mocoso. Déjame la ubicación de su casa y me encargaré. Ahora bien, ¿qué recursos has elegido usar en los asaltos? Además de los nuevos reclutas asignados, pensé que podría darles uso a los vampiros y hombres lobo. Esa es una buena idea, Not. No quiero que mueran, si se puede evitar. Quiero que sufran, y que otros sepan qué será de quienes me desafían. Tortura cuanto quieras, pero procura no matar. Esto podría conseguirnos más reclutas cuando termine, ordenó Voldemort con autoridad. Ahora déjame y termina tus preparativos. Después de que Not salió de la habitación y cerró la puerta, Voldemort sintió que comenzaba el zumbido en su mente. ¿Por qué vas tras los niños, si seguro que no suponen ningún obstáculo para ti?, preguntó la voz. Esa no es la razón. Tras ser transformados, no tendrán otro lugar a donde ir. Serán rechazados y marginados. No tendrán más remedio que acudir a mí, pues solo yo podré darles lo que desean. ¿Y eso qué sería? Aceptación, por supuesto, afirmó Voldemort. Ya veo, quieres aumentar tu ejército oscuro, y al hacerlo así, agotas un recurso que tu enemigo podría usar en el futuro. Sí, ya he visto que esto funciona. Solo ten cuidado con las plantas, dijo la voz antes de desvanecerse. Cámara ritual de los goblins. Llevaba allí 1 semana y media, y cada vez estaba más preocupada que antes. Había pasado todo este tiempo al lado de Harry, yéndose solo cuando se veía obligada. Claro que las cosas habían mejorado en cierto sentido, pero otras seguían igual. Milagrosamente, las heridas físicas de Harry sanaron más rápido de lo que el conserje Dorgin jamás había visto. Esperaba 3 semanas, pero solo tardó 8 días. El problema con el que se topaba Tonks era que Harry seguía inconsciente, y no estaba segura de qué se podía hacer, si es que se podía hacer algo. Mientras todos los demás parecían seguir con sus rutinas diarias, ella estaba preocupada por Harry. No es que a los demás no les importara, sino que disimulaban mejor su preocupación y tenían algo que hacer para distraerse de la situación. Si no estaba preocupada por la salud de Harry, le preocupaba lo que él pensaría de ella ahora, desde su fusión. Seguía siendo Tonks, pero también no lo era. Sus recuerdos se remontaban a milenios atrás. Por fin se sentía casi completa. Ya no era una tope. Todo estaba en equilibrio para ella, excepto Harry. Sus sueños se veían perturbados por tiempos pasados que no le pertenecían, pero que sí lo eran.
Sabía quién era, pero aún buscaba algo más para sí misma. A veces lo tenía todo claro, y otras veces se sentía confundida. Lo único que nunca flaqueaba eran sus sentimientos por Harry. Ahora, sin embargo, anhelaba su amor con más intensidad que nunca. Deseaba fervientemente que no la rechazara, pues podría ser su fin. La entrada de Dorkin para sus ecografías vespertinas la interrumpió en sus meditaciones habituales. Auror Tonks, no le hará ningún bien al señor Potter si se queda aquí sentado y se consume, dijo a mitad del escaneo. Quiero que se asee y coma. Luego quiero que descanse un poco. Lo buscaré si algo cambia antes de que regrese. No tengo hambre y griega. Empezó a responder. No me hagas llamar a la señora Griphook aquí, ya sabes lo que pasó la última vez, interrumpió. Sí, lo recordó. 3 días después y no había pegado ojo. Los Griphooks entraron y la sacaron a rastras, llevándola a los baños. Bloquearon la puerta, uno a cada lado, y se negaron a moverse hasta que se bañara. Luego la arrastraron al comedor y amenazaron con obligarla a comer si no comía. No quería repetir ese episodio. Iré a bañarme y a comer, pero volveré aquí a descansar. No iré más lejos, respondió mientras se levantaba. Dorkin le dio un no y volvió a sus escaños. Tonks dejó a Dorkin con su trabajo y se dirigió a su habitación. Después de conseguir ropa limpia, se dirigió a los baños. De camino, pasó por el laboratorio de pociones y vio a la señora Griphook y a Dudley allí, trabajando en algo. Parecía que Dudley finalmente convenció a la maestra de pociones para que le enseñara. Algo en Dudley no encajaba con lo que le habían dicho. No se tomó el tiempo para reflexionar sobre eso en ese momento, porque quería volver rápidamente al lado de Harry. Llegó al baño y cerró la puerta con llave. Abrió el grifo mientras se desvestía. Una vez que se metió en la bañera, comenzó a relajarse de inmediato. ¿En algún lugar? Estaba oscuro, y había estado oscuro por mucho tiempo. También estaba silencioso ahora. Ni siquiera podía oír su propia respiración. La voz que había estado zumbando, por lo que parecía un tiempo eterno, estaba silenciosa. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado allí. Ni siquiera podía decir cuánto tiempo había estado en silencio. Todo parecía ser una nada eterna. Empezó a pensar que sería bueno tener la voz de vuelta, incluso con el regaño. No, pensó para sí mismo. No necesito ni merezco ese tipo de trato. Se sentía tan solo. ¿O sí? Se preguntó. Justo entonces la primera señal de luz llegó a él. Comenzó como un pequeño agujero de alfiler, y pulsó a medida que se hacía más grande. Cuando se volvió casi demasiado brillante, la sombra de un hombre salió de él. ¿Quién eres tú? Le preguntó al hombre. Soy yo quien te ha estado hablando todo este tiempo. ¿No me reconoces? Preguntó el hombre delgado. No lo sé. No sé nada, le respondió al hombre. Bien, eso hará que la transición sea mucho más fácil. ¿Transición? ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. Te desvanecerás en el pasado, en la nada, y yo me haré cargo. ¿No has estado escuchando lo que te he estado diciendo todo este tiempo? Escuché una voz que hablaba monótonamente sobre algo, pero no pude entender lo que decía. ¿Eras tú todo este tiempo? Sí, y como dije antes, me hago cargo. He permanecido latente estos años, creciendo poco a poco en tu sufrimiento. He esperado hasta que las condiciones fueran las adecuadas. Ahora es el momento, y me hago cargo. El hombre empezaba a asustarlo. No le gustaba lo que le decía. La idea de desvanecerse en la nada, de dejar de existir, no le atraía. ¿Y si no quiero desvanecerme? ¿Y si no quiero que tomes el control? Le preguntó al hombre. No importa lo que desees. Ahora solo eres una sombra y nada más. No hay nada que puedas hacer al respecto. Solo pensé en venir, informarte de lo que está pasando y despedirte antes del fin. ¡No! No permitiré que esto pase, deseo seguir existiendo. Rugió. Su insistencia en esta afirmación le dio una forma más sólida. Eres patético, no puedes luchar contra mí, porque es mi destino, se jactó el hombre. ¡No! No dejaré que tomes el control. Sigo aquí, así que sigo existiendo. Lucharé contra ti. No me desvaneceré, gritó. Ahora se sentía tan sólido como el hombre. El hombre le hizo un gesto con la mano y sintió que se ahogaba. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue en vano. No pudo liberarse. Finalmente, se relajó y la sensación de ahogamiento desapareció. Verás, eres débil. No puedes luchar porque no tienes fuerza de voluntad. Ahora, como no te quisiste ir sin hacer nada, destruiré todo lo que amas cuando tome el poder.
Esta declaración conmovió algo dentro de él. Un deseo, una necesidad, un sentimiento desesperado por salvar a alguien a quien amaba comenzó a crecer en él. Una determinación de voluntad comenzó a llenarlo. No me rendiré. No me has vencido. No permitiré que destruyas nada ni a nadie. No tomarás el control. Ordenó. Mientras hablaba, sintió que la fuerza y el poder lo invadían. Ahora sabía que no se rendiría, sino que lucharía hasta el final. Veo que vas a intentar complicarlo todo. Qué lástima, esperaba que todo saliera bien, se burló el hombre. El hombre volvió a agitar la mano y la sensación de ahogo regresó. Sin embargo, ya no se sentía tan restringido como antes. Al oír la palabra lástima, algo se quebró en su interior y su poder lo inundó. Se concentró con fuerza en liberarse, y poco a poco la presión se desvaneció. Entonces imitó al hombre y agitó la mano. Una brillante luz azul blanquecina impactó al hombre, tirándolo hacia atrás. Así que parece que has recuperado algo de ti mismo, por lo que veo. No importa, seguiré siendo el vencedor, afirmó el hombre con sarcasmo. El hombre volvió a agitar la mano. En ese momento, una calidez excepcional lo recorrió. Con esa sensación, levantó la mano para protegerse. Hubo una explosión de luz púrpura y ambos se tambalearon un paso. El hombre volvió a agitar la mano. Pensó que eso no serviría de nada, así que corrió hacia él, agarrándolo y enviando poder a través de sus manos. Al chocar con él, una luz roja lo alcanzó. Mientras forcejeaban, siguió empujándolo hacia la luz blanca. Cuando lograba atravesarlo a la mitad, el hombre giraba y los jalaba hacia atrás. El hombre lo golpeó con otra luz roja, haciéndole soltar una mano. Solo se le ocurrió una manera de terminar esto. Una vez que lo llevó a la mitad de la luz, dejó que los girara, y luego lo soltó y lanzó una ráfaga hacia adelante con ambas manos. Esto envió al hombre a la oscuridad y a él a la luz. Aterrizó sobre su trasero y vio cómo el todo oscuro se reducía a nada, antes de caer de espaldas y desmayarse. Cámara ritual de los goblins. Tonks regresó de comer y se sentó junto a la cama de Harry. Tomó su mano en la suya y apoyó la cabeza en su brazo antes de quedarse dormida. Se despertó en mitad de la noche, con la sensación de que algo andaba mal. Miró a su alrededor y no encontró nada. Volvió a mirar a Harry y notó que su cuerpo estaba más tenso de lo habitual. Le puso las manos en las mejillas y notó que estaban muy calientes. Inmediatamente hizo un gesto con la mano hacia la puerta, y una alarma empezó a sonar. Se levantó para apartarse de Dorjin y se detuvo antes de inclinarse y besar la cicatriz de Harry. Casi se quema los labios de tanto calor. Cuando Dorjin entró corriendo, el cuerpo de Harry empezó a temblar y a sacudirse. Los ojos de Harry se abrieron de par en par y empezaron a cambiar de color. Pasaron varias veces del verde al rojo, y viceversa. Finalmente se detuvieron en el verde y luego se cerraron lentamente. El cuerpo de Harry se quedó inmóvil de nuevo, dejando todo como antes. Dorjin comenzó a escanear tan rápido como pudo. ¿Qué fue eso? ¿Le pasa algo?, preguntó Tonks. Te diré lo que pueda tan pronto como termine mis escaneos, respondió Dorjin. Mientras Dorjin realizaba sus escaneos, los Gripoks, seguidos de Dudley y Dobby, entraron en la habitación. Tonks explicó lo mejor que pudo de qué se trataba la alarma. En cuanto Dorjin terminó sus escaneos, y antes de que nadie pudiera preguntar, levantó la mano para detenerlos. No sé qué pasó, pero puedo decirte que ahora solo está dormido, ya no está en coma. Parece como si estuviera agotado, tanto física como mágicamente, por algún tipo de batalla. Supongo que fue interna. Todos se alegraron de la noticia, y todos, menos Tonks, regresaron a sus habitaciones. Tonks extendió la cama de Harry y se acostó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro, antes de quedarse dormida.